Mis hermanos y amigos, buenas noches. Damos gracias al Señor que nos permite hoy reunirnos en su nombre con el propósito de alabar y glorificar al único Dios vivo y verdadero. Vamos una vez más a orar para que el Señor nos ayude, nos guíe, porque finalmente compartimos, reflexionamos y hablamos no lo que nosotros queremos, pensamos, sino el eterno consejo de Dios. Padre bueno, venimos una vez más delante de ti, reunidos como hermanos para rendir culto y adoración a ti, porque solamente tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y no hay otro Dios fuera de ti que salve. Solamente tú, Señor, en ti tenemos nosotros la salvación y la vida eterna, y queremos en esta noche alabarte, Señor, exaltarte y contar cuán grandes cosas has hecho tú, Señor. Gracias por este tiempo de reunión. Gracias porque nos permite de una manera libre, Señor, congregarnos, compartir los unos con los otros y exponer la escritura. Te rogamos en esta noche, al abrir tu palabra, que tu buen espíritu guíe, Señor, la meditación en ella, que pueda ser simplemente un instrumento para que tu buen espíritu, Señor, hable a cada uno de nuestros corazones conforme, Señor, a la necesidad propia y personal de cada uno de nosotros, que tu palabra, que es viva y eficaz, que tu palabra, que es poderosa, nos confronte, nos exhorte, nos consuele, nos anime, y que podamos considerar en esta noche, Señor, a aquel que sufrió también tal contradicción de pecadores, que Cristo pueda ser presentado también para aquellos que no le conocen y para los que por tu gracia te conocemos, que podamos, Señor, estar confortados en ti y en tu palabra, y que podamos ponerla sobre todo por práctica. Queremos orar a ti, nuestro buen Señor, dejando esta noche en tus manos y la reflexión de tu palabra, y lo hacemos todo con gratitud en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en esta noche yo quisiera hablar un poco acerca de la importancia de conocer la Escritura. Yo creo que sobran los motivos para saber que es importante, que tenemos que conocer la Escritura. Hay razones de sobra que podríamos decir por qué es importante. Y hay una palabra en segunda de Corintios, segunda a los Corintios, para ir haciendo un poco la introducción. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo número 21. Y dice así la palabra del Señor. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí tenemos una palabra que nos dice la escritura que es el Señor no conoció. Y la palabra conocer a lo largo de las escrituras toma una serie de significados o implicaciones, pero me llama la atención que aquí dice que Cristo mismo no conoció pecado. Y cuando vemos la imagen, es que el Señor Jesucristo nunca hizo pecado. Es decir, Él no hizo nunca nada malo, Él nunca pecó. Eso es lo que quiere decir allí la escritura. Cristo jamás, bueno, es Dios, no podía conocer el pecado. Así que podemos hablar desde una perspectiva que es un conocimiento intelectual y un conocimiento experimental. Me llevaba a mí a pensar esa expresión: al que no conoció pecado, por causa nuestra fue hecho pecado y demás. ¿Cómo conocemos nosotros el pecado? ¿Cómo nosotros lo conocemos? Y lo cierto es que la Biblia nos muestra cómo lo conocemos. De forma natural, nosotros conocemos el pecado porque somos pecadores y pecamos. Sin embargo, a pesar que nosotros vivimos en esa condición, si no es por la palabra del Señor, aquí vamos a ir alineando el tema, porque es importante conocer la escritura,
nosotros experimentalmente conocemos el pecado. Lo vivimos, lo practicamos sin Cristo y sin ley, como dice por allá la parte, practicamos y vivimos en una constante vida pecaminosa, haciendo lo que es contrario a Dios. Es cierto que el Señor nos ha dado a nosotros una conciencia natural y esa conciencia hasta cierto punto nos ayuda a tener una idea moral entre el bien y el mal, pero por causa del pecado también nosotros no podemos confiarnos de ella. Veía yo, por ejemplo, en ciertas culturas, como por ejemplo la India, las vacas son sagradas, la gente come en medio de las ratas y no pueden hacer nada porque según ellos, sí, sería como una concepción de pecado hacer algo contra eso. En tribus indígenas no hacen o comen ciertas cosas porque es pecado. Entonces, la idea que nosotros tenemos en relación con el pecado está muy dañada. Aún podemos considerar cosas que son pecado cuando no necesariamente lo son. Ponía yo un ejemplo hace días atrás, que hay gente que considera que tomar café es pecado y lo considera pecaminoso. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Nosotros, indiscutiblemente por causa de nuestra condición caída, tenemos la conciencia cauterizada, tenemos la conciencia totalmente acallada y no tenemos una idea clara de qué es el pecado. Sin embargo, cuando veo este pasaje en 2 Corintios, veo que aunque Cristo no vivió lo que nosotros vivimos, haciendo continuamente el mal y el pecado, Él sí conoce el pecado y sus implicaciones mejor que cualquiera de nosotros. Él conoce qué es el pecado, cuáles son sus implicaciones y finalmente su destino eterno. Por eso fue necesario que Él hiciera lo que dice allí más adelante. Así que podríamos decir que Cristo conoce teóricamente el pecado, pero no prácticamente. Es decir, no en la práctica. En la teoría Él conoce sus implicaciones, pero nunca lo hizo, nunca lo practicó, nunca, dice la Escritura, nunca se halló engaño en su boca ni nunca hizo absolutamente nada malo. Vivió la vida que nosotros no podemos vivir. De manera que el Señor tiene un conocimiento mucho más superior al pecado de lo que tenemos nosotros y por eso lo proclama por medio de su palabra. Vamos a ir mirando varios pasajes. Vamos al primero en Romanos, capítulo 3, versículo 20. Así que podemos pensar en la importancia de conocer la Escritura desde esos dos aspectos. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo yo puedo tener un conocimiento, pero no una vida práctica de ese conocimiento? Yo puedo saber mucho de un tema, pero si no lo practico, de nada me sirve. Yo puedo tener mucho conocimiento en la mecánica, no sé, de un carro, de una moto, pero si yo no practico eso, ese conocimiento simplemente se queda en la mente. Dice la Escritura, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esa parte también es bien interesante porque nos dice la Escritura que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Y entonces, si nadie es justificado por las obras de la ley, ¿cuál es el propósito de la ley, de la palabra del Señor? A lo largo de la historia, lo cierto es que la salvación siempre ha sido, es y será únicamente por la fe en Dios. No ha habido, no hay ni habrá una sola persona que sea salva por otra cosa diferente que a poner su fe en Dios. Aún en este tiempo, en tiempos anteriores, como la Escritura dice acerca de Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué entonces, cuál es el propósito de la ley? Y en Romanos capítulo 7, allí más adelante, Romanos capítulo 7, versículo 7. Bueno, leemos primero Romanos 7:12. De manera, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La Escritura nos enseña que el problema no es la ley, el problema no es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, la ley, es buena, es santa, agradable y justa.
Así que el problema, más allá de la ley, somos nosotros que no podemos y tampoco queremos sujetarnos y cumplir esa ley que Dios nos ha dejado. Y en Romanos capítulo 7, versículo 7, más adelante, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que el Señor entregó sus leyes, sus estatutos al pueblo de Israel, pero por esas obras ninguna persona iba a ser justificado. Y la ley no solamente el decálogo de los 10 mandamientos, sino toda la ley, incluyendo los más de 600 mandamientos, creo, rituales ceremoniales, prácticas y demás. Y por esas obras de la ley nadie va a ser justificado, como lo dice la Escritura. El propósito de la ley del Señor es mostrarnos cuán pecaminosos somos nosotros y cuán imposible es que nosotros lleguemos a la medida del Señor o lleguemos a esa meta de la perfección, porque es imposible que nosotros cumplamos todo. Pero gracias a Dios hubo una persona que lo cumplió plena y completamente, que fue el Señor Jesús. Él él nos sustituyó en la cruz, cargó nuestro pecado, pero también Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Él llevó e hizo todas estas cosas en beneficio de cada uno de nosotros. Entonces es importante considerar cómo la salvación siempre, a lo largo de la Escritura, va a ser, es y será únicamente por la fe en el Señor. ¿Cómo sabemos entonces nosotros lo que es o no pecaminoso, lo que es o no bueno? Únicamente mediante el estudio y el escudriñar la palabra del Señor. No existe otra manera. No es que yo pienso o es que yo considero o a mí me parece o yo siento o una voz me habló o un ángel bajó del cielo y me entregó unas tablas doradas y entonces ahí eso es lo que determina, en ninguna manera. La escritura es fundamental para nuestra vida, indiscutiblemente. ¿Y por qué nadie será justificado por las obras de la ley? En Santiago capítulo 2 nos lo dice. En Santiago capítulo 2, versículo 10, nos dice la escritura, ¿cuál es la medida de lo que el Señor espera en relación con el cumplimiento de su ley? Dice Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dice, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, la escritura nos dice aquí de una forma muy clara porque es imposible que nosotros seamos justificados de la ley, porque es imposible que guardemos a la perfección toda la ley. No podemos hacer, porque el que no cojea de la derecha, cojea de la izquierda, pero siempre tenemos esa condición. Y el tema es que lo que el Señor nos dice aquí es que con una sola cosa mala que nosotros hagamos, pues nos hacemos culpables de completamente toda la ley, como lo dice allí. Si yo no mato, pero cometo adulterio, ya me he hecho transgresor de toda la ley. Un solo punto hace que yo sea total y completamente culpable de todo. Pero, vuelvo y digo, gracias al Señor, que Cristo apareció para ayudarnos en relación con todos estos asuntos. Ahora, ¿cómo necesitamos conocer nosotros la palabra del Señor? Nosotros necesitamos conocer la Biblia y la Escritura no solamente en nuestra mente, no solamente tener un conocimiento teórico, sino tener una vida práctica, sometida y sujeta a las verdades de la Biblia. Nosotros somos, bueno, solemos ser, tal vez de forma natural, no sé, tremendamente conceptuales y muy poco vivenciales. Son muy fáciles para llenar nuestra mente de conocimiento de verdades que son bíblicas, que son ciertas, pero somos muy poco vivenciales. Entonces, ¿de qué me sirve a mí aprenderme Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 y no vivir absolutamente nada? De nada me sirve, eso no tiene ningún provecho en la vida propia nuestra. Ahora,
Tanto aquel que no conoce a Cristo como nosotros que lo conocemos necesitamos de la Escritura, porque las Escrituras, como lo vamos a ver más adelante, bueno, en Santiago 1:22 nos dice, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a nosotros mismos. El llamado de la Escritura siempre es a la obediencia, al hacer, al entender la ley del Señor y ponerla por obra, y no engañarse nosotros mismos. Yo puedo engañarme fácilmente. Yo puedo comerme una empanada llena de salsas y pensar que eso es un vegetal, y digo que es un vegetal y me la como, pero me estoy engañando a mí mismo y no por eso la empanada se va a convertir en un tomate en mi cuerpo, ¿cierto? Sino que antes al contrario me va a hacer daño. Es solamente un ejemplo que se me ocurría. Bueno, a veces uno se engaña y sí, yo estudio la escritura y qué bueno que aprendo y la escritura dice cosas tremendas y verdades profundas y salgo de estudiar la Biblia y sigo viviendo como si nada hubiera pasado. No sujeto mi voluntad a lo que se supone que aprendí. Ahora, ¿qué parte de la escritura nosotros debemos poner por obra? Me preguntaba yo, dentro de la reflexión. Ya hemos visto que es importante el conocimiento, pero no solamente el conocimiento teórico, sino práctico. Y vamos a empezar a ver ciertos apuntes en relación de la importancia de conocer la escritura. Pues bueno, la escritura debe ser puesta por obra por completo, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde una correcta interpretación, lo que la escritura llama la sana doctrina, porque debido a interpretaciones equivocadas, amañadas o lo que queramos decirle, pues hay gente que guarda los sábados, hay gente que no come marrano, hay gente que hace una cantidad de cosas y eso no necesariamente, bueno, no es lo que la escritura enseña, particularmente para nosotros. La Biblia, cuando nosotros consideramos la Biblia, ¿por qué es diferente la Biblia? ¿Por qué creemos nosotros que es la Biblia? Y hay una razón y un versículo que todos conocemos, que está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y noten ustedes algo, la misma escritura está diciendo que toda, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es completamente inspirada. O sea, no hay partes que sean más o menos inspiradas. Toda la Biblia completamente es inspirada. Y este libro es diferente de todos los libros porque no hay ningún otro libro como este. Porque su origen no es humano. Este libro no fueron escritores humanos los que se lo inventaron. Su origen es divino. Dios mismo inspiró, y esa palabra inspirar significa o habla en su definición de divinamente soplado y particularmente por una divinidad. Pues Dios inspiró la Biblia, cada palabra de ella comprende la revelación de Dios en relación con su conocimiento y con lo que nosotros tenemos que hacer en relación con Dios. Fundamentalmente podríamos ver cómo la escritura trata acerca de Dios, el hombre y la situación del hombre con ese Dios que se ha revelado. La escritura no fue creada. Indiscutiblemente, Dios utilizó hombres como herramienta para llevarla a cabo y escribirla, pero no fue inventada por ángeles, ni por hombres, ni por ninguna cosa creada. Por eso la Biblia es tan importante y Dios nos la ha revelado. ¿Con qué propósito? Allí mismo el pasaje nos dice, es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir, y el propósito de eso, resumiéndolo, la escritura es un libro de formación, no es un libro de información. O sea, nosotros no debemos acudir a la Biblia simplemente por llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino por buscar ser formados en lo que Dios quiere que nosotros seamos formados. Porque para leer, pues no sé, se compra una revista, se compra el periódico y se entretiene leyendo. La escritura no debe ser leída de esa manera, sino con la intencionalidad
de que nosotros como creyentes seamos formados en lo que Dios quiere que hagamos. Entendiendo estos textos anteriores, vamos entonces definiendo por qué es importante la escritura, ¿cierto? Ya vamos viendo por qué Dios y su palabra, y yo creo que este es un punto fundamental. Ahora voy a pasar a otro. ¿Cuál es el lugar que tiene la escritura en nuestra vida diaria? Eso es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el lugar que tiene la Biblia? Si yo he conocido a Cristo, si usted no lo ha conocido, si hay alguien aquí en esta reunión que no haya conocido a Cristo, pues la invitación está abierta a que conozca, como dice en Juan 17:3, si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Pero nosotros como creyentes, si lo conocemos, ¿cuál es la posición o el lugar que tiene la Escritura? ¿Cómo espero yo que mi vida sea cambiada, moldeada, transformada, simplemente a la deriva? Para poder tener el conocimiento correcto necesitamos escudriñar la Biblia, porque nosotros no nos acostamos a dormir y amanecemos llenos de Biblia, sino que es un esfuerzo consciente e intencional de querer conocer a Dios. Y quiero pasar a un punto que quería tratar, que me parece muy importante. Mis hermanos, nosotros somos tan afortunados de conocer al Señor. Somos un grupo particular de personas tan afortunados de conocer a Dios. Y quiero meditar un poco en eso en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y para hablar de este punto quisiera decir lo siguiente: Hechos capítulo 17, versículo 22. ¿Saben ustedes por qué es importante conocer la Escritura? Porque la Biblia es el único lugar total y completamente seguro, infalible, inerrante, que nos muestra al único Dios vivo y verdadero. Nosotros no vamos a encontrar información de Dios fehaciente, infalible, como lo tenemos en la Biblia. Por eso es fundamental, es importante que nosotros le demos el lugar a la Escritura que debe de tener, porque Dios no lo vamos a conocer. Bueno, en la actualidad particularmente que tenemos la Escritura, no lo vamos a conocer por sueños, no vamos a conocer sus atributos, su persona y ciertas características solamente de Dios, simplemente porque nos imaginemos. Versículo 10, capítulo 17, versículo 22, dice la Escritura: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y esta palabra y esta porción de la Escritura nos habla de algo bien particular. Estas personas eran bastante religiosas, politeístas, tenían muchos dioses y se preocupaban mucho por sus dioses. No querían ofender a ninguno. Entonces le tenían como un altarcito y muchos asuntos religiosos, totalmente diferente a nuestra época, ¿cierto? Pero había una parte especial que ellos habían dejado por si de pronto se les pasaba algún dios, por si de pronto alguno de sus ídolos no lo tenían en cuenta, no se los alcanzaban a imaginar, y crearon un altar allí y decía: al Dios no conocido. Cuando pienso en esa expresión, al Dios no conocido, de verdad que somos muy privilegiados. Es imposible que nosotros de forma natural conozcamos a Dios. Si Dios no se nos revela por medio de Cristo y nos deja quién es Él en su palabra, nosotros no podemos conocer a Dios. De forma natural, nunca podríamos llegar a saber acerca de ese ser eterno que es Dios. Así como estas personas en medio de su paganismo, en medio de sus cultos, de sus ritos, creaban sus dioses a su imagen y semejanza, eso no difiere nada de los tiempos actuales. Cuando nosotros no conocemos a Dios, eso es lo que hacemos. Empezamos a armarnos un Dios que no es el Dios bíblico.
Empezamos a construir un Dios que es todo amor, pero no es justicia. Empezamos a construir un Dios que es misericordioso, pero no es santo. Y de la misma manera que estos hombres habían creado un altar al Dios no conocido, tal vez nosotros estemos haciendo lo mismo. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Y cómo podemos llegar nosotros al conocimiento de Dios? Solamente hay una vía, y es la escritura. Y no es simplemente que yo me acuesto y ya amanezco bíblico. No es que simplemente escucho enseñanzas, que no es que sea malo, no es que las escucho y ya estoy. No, cuánta intencionalidad tenemos nosotros de conocer a ese Dios imposible de conocer. ¿Sabe qué dicen? Creo que en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que Dios habita en luz inaccesible. Hermanos, somos tan afortunados de que ese Dios que habita, cuando Salomón dedicó el templo, él decía, he aquí ni los cielos de los cielos te pueden contener. Dios es incontenible, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios está en un lugar inaccesible. Y somos tan afortunados que ese eterno Dios se ha acercado a nosotros. Y no solo se ha acercado a nosotros, sino que nos ha dejado la escritura para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros tengamos, sí, dentro de lo cierto, dentro de las posibilidades humanas, porque digamos que llegar a entender o comprender a totalidad a Dios, pues no es posible porque Él es Dios, es eterno, pero dentro de lo que Dios nos ha dejado en la escritura nos permite conocerlo. ¿Qué tanto queremos conocer a ese Dios? Hermanos, como dicen los hermanos, es un privilegio participar de las cosas que Dios nos permite participar. Participar en la cena, participar en las reuniones. Pero el mayor privilegio es conocer al Señor. El mayor privilegio es acercarnos a Él, es saber quién es Él. Y yo creo que ese conocimiento de Dios y de su persona nos ayudaría mucho en nuestra diaria manera de vivir. Si nosotros pasamos problemas, si pasamos dificultades, si pasamos situaciones, si nosotros sabemos quién es Dios, creo que estaríamos mucho más tranquilos. Si nosotros sabemos, creemos y confiamos y hacemos la palabra de Dios, pues por lo que sea que nosotros pasemos, vamos a poder pasar más tranquilos, porque sea como sea, bueno, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, dijo por allá el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Pero si nosotros tenemos un correcto, un adecuado conocimiento del Señor, pues yo creo que la vida nuestra cambiaría mucho. Es que, no sé, me quedé sin trabajo. Bueno, el Señor suple, el Señor sustento, tengo este problema. ¿Cuán importante es conocer al Señor? ¿Y dónde vamos a tener nosotros el conocimiento para conocer a Dios? En la Escritura. La Escritura es la que nos va a decir a nosotros quién es Dios. ¿No dice la Escritura que Él es bueno en gran manera, lento para la ira y grande en misericordia? ¿Cómo conozco yo a ese Dios misericordioso? Por medio de la Escritura. Inclusive en el libro de Romanos, capítulo 1, hablando un poco más adelante allí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 21. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios trata o habla al hombre aún por medio de las cosas creadas. Pero saben, las cosas creadas, el cielo, la naturaleza y todas estas cosas, no nos muestran por completo a Dios. Nos muestran su eterno poder y deidad, pero su misericordia, su justicia, su santidad, su pureza, ¿dónde para nosotros es mostrado? En la Escritura. Así que considerando esto, ¿es o no importante conocer la Escritura?
Juan 1:18, pensando justamente en ese Dios eterno, inaccesible, en ese Dios que habita en la eternidad. Y Juan 1:18 nos dice algo. A Dios nadie le vio jamás. Y eso todavía, cierto, está vigente. A Dios nadie le dio jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Dios, mis hermanos, porque de verdad somos muy afortunados de conocer al eterno y santo Dios. Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, Él le plació acercarse a nosotros por medio de Cristo. Ahora, nosotros indiscutiblemente no tenemos físicamente a Cristo, a ese Cristo del que se habla aquí. Sin embargo, ¿cómo conocemos nosotros al Señor Jesús? Conocer a Cristo es conocer a quién, al Padre. Jesucristo dijo, el que a mí me ha visto al Padre. De manera que al conocer a Cristo estamos conociendo al Padre. ¿Y cómo dice el Señor que tenemos que conocerlo en las Escrituras? Justamente en Juan capítulo 5, versículo 39, acá lo tengo, por temas de tiempo lo leo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y notemos lo que dice ese versículo en Juan 5:39. Escudriñad, no dice leer, no dice solamente leer las Escrituras. Escudriñad, buscar, escarbar, ahondar en las Escrituras, porque en ellas parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es el que da testimonio de Cristo? Un testimonio fiel, firme, fehaciente. Ningún otro lugar más que la Biblia. Así que si nosotros queremos acercarnos a Dios, conocer a Dios, no hay otra forma de hacerlo más que por medio de la Escritura. Y gracias al Señor porque su Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente y le da la iluminación necesaria para comprender las verdades de la Biblia. Sí es cierto que hay pasajes que son difíciles, la misma Escritura lo dice, pero todo esto nos habla y nos muestra a Dios. El problema es que nosotros somos como flojos para escudriñar las Escrituras. O tal vez las escudriñemos, pero no somos tan prontos para ponerlas por práctica, porque es más fácil volverme o convertirme en no sé, una biblioteca teológica andante que en un discípulo de Cristo. Porque lo uno simplemente demanda que yo estudie, lo otro declara que mi vida tiene que ir acorde con las verdades de la Escritura y producto de un mal conocimiento de la Escritura, producto de no conocer a Dios, es que uno ve tantos desórdenes en tantos lugares, que la gente se revuelca, que grita, que salta, que comienzan a hacer una cantidad de cosas, o tanta liviandad y tantas cosas en muchos lugares, porque no conocen realmente la Escritura. Porque es únicamente allí donde nosotros vamos a encontrar el testimonio de Jesucristo, y conociendo a Cristo conoceremos al Padre. Mis hermanos, para reflexionar, yo creo que hemos visto aspectos bien importantes de por qué es tan fundamental conocer la Escritura, por qué es importante conocer la Escritura, y que podamos nosotros ser intencionales en el hecho no solamente de acudir a la Biblia por información, sino con el corazón adecuado y el deseo de conocer a Dios. Y bueno, y que dispongamos nuestros corazones a conocer a aquel que dio su vida por nosotros. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, tú que habitas en luz inaccesible, tú, Señor, que eres todopoderoso, tú, Señor, que eres eterno, que nosotros humanamente no podríamos acercarnos a ti, no podríamos conocerte. Queremos adorarte y alabarte en esta noche porque te has acercado a nosotros por medio de Cristo, porque nos has dejado tu palabra, Señor, y ella nos muestra quién eres tú, un Dios justo, misericordioso, clemente, un Dios 3 veces santo,
Ayúdanos, Señor, a ser intencionales y a considerar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tenerla en el lugar que tiene que tener en nuestras vidas, a meditar en ella, a que nuestra voluntad y nuestra vida sea transformada, alineada en obediencia a la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos muestra la revelación en relación a tu conocimiento, nos muestra nuestra condición espiritual y nos muestra, Señor, el camino hacia ti. Nos habla de quién eres tú y cómo podemos acercarnos. Ayúdanos a tener la Biblia, Señor, en alta estima y que podamos ser poderosos en la escritura, Señor, pero también con vidas transformadas de acuerdo a esas verdades que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque a ti te plació acercarte a nosotros, porque de otra manera hubiese sido imposible conocer al Dios no conocido. Gracias porque te has acercado a nosotros en Cristo y nos has rescatado, redimido y nos has hecho participantes de tu familia. Que tu palabra, Señor, pueda llevar mucho fruto en nuestros corazones. Te agradecemos, Padre bendito, por todo y entregamos la reflexión de tu palabra con gratitud en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.